Ingresamos al nuevo capítulo de vectores. En esta nuestra segunda parte de vectores. Nuestros aprendizajes esperados son conocer el método del paralelogramo y también aplicar este método del paralelogramo para la resolución de problemas. Sobre todo nos va a ayudar en la adición de vectores. Empecemos. Cuando dos vectores presentan la misma dirección, es sencillo determinar el valor resultante. Es decir, si están apuntando hacia el mismo lugar, sus módulos simplemente se suman. Nótese en el ejemplo, si sumamos el vector de 2 newtons más el vector de 4 newtons, lo que obtenemos al final es un vector de 6 newtons. Si consideramos ahora que dos vectores presentan direcciones opuestas, también resulta fácil determinar su vector resultante. Observemos la imagen, tenemos un vector de 5 newtons hacia la derecha y otro vector de 3 newtons en una dirección totalmente opuesta. Sus módulos van a proceder a restarse. Tendríamos al final un vector de 2 newtons hacia la derecha o en sentido positivo. Pero ¿cómo podemos determinar la resultante cuando dos vectores forman un ángulo cualquiera entre sí? Para poder determinar el vector resultante en esta situación usamos el método del paralelogramo. Para ello construimos el paralelogramo trazando paralelas a cada uno de los vectores a partir de los extremos de los mismos. Luego el vector resultante viene dada por la diagonal que une el origen común a los vectores dados con la intersección de las rectas paralelas trazadas. Y la fórmula del módulo se determina de la siguiente forma. El módulo del vector resultante viene a ser igual a la raíz cuadrada del primer vector elevado al cuadrado más el segundo vector elevado al cuadrado más el doble producto del primer vector con el segundo multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos. Ahora bien, cuando el ángulo de separación entre los vectores es igual a 0 grados, es decir, que están en la misma dirección, entonces el coseno de este ángulo de 0 es igual a 1. Por lo tanto, la resultante es simple, una suma aritmética del vector A más el vector B, y esto vendría a ser la resultante máxima. Pero si el ángulo de separación entre los vectores es igual a 90 grados, es decir, que se presentan en direcciones perpendiculares, sabiendo que el coseno de 90 grados es igual a 0, entonces la resultante de la suma de los vectores viene a estar dado exactamente por el teorema de Pitágoras, es decir, la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado. Finalmente, si el ángulo de separación entre estos dos vectores es equivalente a un ángulo llano, es decir, de 180 grados, conociendo que el coseno de 180 grados es igual a menos 1, entonces la resultante de estos vectores viene a estar dado por la diferencia del vector A menos el vector B, lo que indica que esto es la resultante mínima. Otro de los métodos también que nos sirve para poder hacer la suma de vectores es el método del triángulo. Este es un método gráfico que resulta ser una variante del método del paralelogramo. Pero, ¿qué cosa es el método del triángulo? ¿En qué consiste, no? Básicamente consiste en trasladar paralelamente a uno de los vectores, que estos se encuentran uno a continuación del otro, de tal manera que la resultante de ellos es el vector que cierra el triángulo. Como podemos apreciar en el gráfico, trasladamos paralelas al vector B. Luego el vector resultante une el origen del vector A con el extremo del vector B, cerrando el triángulo. En síntesis, el vector resultante siempre va a tener un sentido opuesto a los demás vectores que participan en la suma. Si nos percatamos en el gráfico, observamos que el vector A y el vector B siguen un mismo sentido. Sin embargo, el vector resultante que cierra el triángulo está en sentido totalmente contrario a estos dos vectores.